Hola amigos, buenas noches. Espero, como siempre, que todos estén bien o tratando de estar bien, que ya sería un bastante, voy a decir, buen paso hacia adelante. En fin, los saludo a todos, donde quiera que estén viéndome, o escuchando, y espero que compartas la transmisión o la envíes a quien quiera que creas que podría beneficiarse de este pequeño tiempo donde mi único interés es afirmar tu fe y no solo eso, sino animarte a que la compartas con aquellos que están a tu alrededor. En fin, bueno, malas noticias, tristes noticias con todo esto que ha pasado en Turquía, Siria, donde han muerto miles de personas. Seguro estoy que van a encontrar muchísimos más debajo de tanto escombro. Estas son noticias tristes porque yo pienso por lo menos niños, jóvenes, ancianos, adultos, y sin importar la edad, honestamente, es triste, más para los que somos cristianos, pensar en que quizás la mayoría de todas esas personas que murieron, si no todos, no conocen o conocían al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Esto es triste, ¿no? Porque su destino eterno no es el que realmente Dios quería que fuera. Y aquí es cuando no puedo dejar de pensar que porque la iglesia a veces no, porque la iglesia no está haciendo su parte, como quizás en algún momento lo hizo, como hablaba la semana pasada en cuanto a esta iglesia, donde el evangelio había sido esparcido por todo lugar. Hoy hay tantos lugares que están bien escondidos no por su lejanía, sino escondidos por el diablo para que no se les predique la palabra de Dios. En fin, orar por todas estas gentes, que Dios envíe sus mensajeros de amor a través de las ayudas humanitarias que puedan estarse enviando a todos estos lugares, que a través de esto, como solo Dios lo podría hacer, ocurran milagros en la vida de muchos y puedan buscar al Dios eterno y encontrar paz aún en medio de tanto dolor. Insisto, vemos las noticias, nos pega por un momento y después se nos olvida porque seguimos con nuestra vida. Eso es parte del fenómeno de la comunicación. Hay tanta noticia, hay tanto que no, simplemente no nos permite quedarnos meditando en algo. Ojalá que este asunto nos motive a todos a orar por todas estas pobres gentes que quedaron sin hogar. Ahorita quizás comida, electricidad, agua, en fin, tanta calamidad. Y la iglesia tiene que hacerse presente, ojalá en oración, y si hay alguna manera que desde aquí, por lo menos en Estados Unidos donde vivimos, se pueda hacer algo, pues lo haremos con mucho gusto. En fin, quería llamarles la atención a esa parte y por supuesto, una vez más, saludar a todos los que con mucho cariño siempre me envían un saludo. Los martes estoy dando una clase bíblica, entonces este programa está pregrabado, pero siempre con el mismo amor y deseo de que todos puedan ser edificados, animados a seguir adelante. Hablábamos de esta iglesia en Apocalipsis, una de las 7 iglesias. Una iglesia, veíamos la semana pasada que fue una iglesia que servía, una iglesia que le gustaba servir al Señor. No solamente era una iglesia que se sacrificaba, vimos también que era una iglesia inquebrantable, que no estaban ahí por el momento, por el rato, estaban ahí por el propósito eterno de Dios, no estaban ahí solamente por la experiencia del momento, y vimos que era una iglesia separada, una iglesia que aprendió la palabra de Dios para reconocer el error, para ver el problema, para ver la mentira. Decía o dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles. Noten, desde esos tiempos ya existían estos hombres y no lo son, dice ahí el apóstol, y los has hallado mentirosos, como hasta el día de hoy se siguen hallando todos estos hombres mentirosos. Hablaba el domingo de la tristeza en muchísimos cristianos y las iglesias que a pesar de que tienen Biblia no la conocen, y por no conocer la Biblia lastimosamente no pueden detectar la mentira y se tragan las mentiras y voy a decir los engaños, la mala doctrina,
la doctrina desviada, la doctrina de hombres, como la misma Biblia llama, y son engañados, pero por voy a decir, su falta de interés en indagar, estudiar, meditar, reflexionar, leer la palabra de Dios. Y esta era una iglesia separada, donde llamaron al pecado por su nombre, ejercitaron disciplina del Señor en medio de los miembros. Y hoy eso no se ve en las iglesias, nadie quiere ofender a nadie, y por ende entonces hoy la disciplina en las iglesias no se da. Esta era una iglesia que aprendió a llamar el pecado por su nombre para mantenerse limpia en medio de una generación, en aquellos días maligna y el día de hoy igual. Quiero decir, hoy puede ir cualquier persona a la iglesia, cualquiera puede venir a escuchar las buenas nuevas del Evangelio, beneficiarse de la Biblia y comenzar a crecer. Pero si te haces miembro y te llamas cristiano, que la postre es la palabra santo, que es la que usa el Señor en Efesios, o la iglesia de Éfesos, pierdes el derecho a vivir como tú desees. Es como todos estos artistas que se ponen a publicar un montón de cosas en público y después no quieren que les digan nada. Lo siento, el momento en que tú te abres ya no puedes vivir como si nadie viera tu vida. Lo mismo, ¿entiendes? Si tú te llamas cristiano, si dices que eres miembro de una iglesia, pierdes tu derecho a vivir como tú deseas, porque lo lógico sería es que aprendieras a vivir como Dios desea. Y como Dios desea, siempre es bueno, siempre trae paz, siempre trae bendición, siempre trae victoria. La iglesia no es un club de campo, somos una comunidad unida por un pacto de fe. No es un club campestre, no es un yate, no es un crucero de vacaciones, es un buque de guerra, es un destroyer donde todos los que están en él están en sus puestos de trabajo, de guerra, para dar guerra contra el maligno y contra todo lo que se está oponiendo a que la iglesia, el cristiano, pueda llevar al mundo las buenas nuevas de salvación. Mira, cuando usted como creyente aprende a vivir como Dios quiere, entiendes que no puedes ir en contra de la Biblia, porque cuando vas a favor de la Biblia, Dios ordena allí que nos tenemos que separar de los demás, separarnos del pecado. Si estamos asociados con Cristo, no podemos estar asociados con el pecado. O somos o no somos, y no hay forma de evitar esto. Cuando alguien está parado en el púlpito, los efesios abrían la Biblia para verificar que lo que se estaba predicando era lo que decía la Biblia. Lo tomaban y lo tomaron muy en serio, y si descubrían que no tenía razón, de inmediato ellos lo iban a decir. Hoy por hoy eso ya no existe, porque el cristianismo, los cristianos no leen la Biblia, no estudian la Biblia. Y hay otros que están al otro extremo, que solo estudian y meditan en ella, pero para simplemente discutir de fábulas, como dice la Escritura, de cosas que no valen la pena, que no hacen ninguna diferencia. Entonces, hoy por hoy se dan los dos extremos. Empiezas a ver cuánto hemos perdido como iglesia en la historia. Puedes comenzar a ver que ya para la iglesia del siglo XXI, creo que la iglesia necesita un avivamiento, una visita de Dios. Como hemos reemplazado la pureza con la corrección política y diluido el mensaje del evangelio con tal de no quedar mal con alguien, con tal de no voy a decir, perder popularidad porque la gente vea atractiva a la iglesia. Y lo siento, pero la iglesia siempre será un lugar donde se confronta el pecado, donde la gente se da cuenta de su necesidad, su verdadero estado espiritual y su necesidad de un Salvador, su necesidad de un cambio, su necesidad de estar separado. Esta iglesia llamaría con la autoridad de la palabra de Dios al pecado, pecado. No solo estaban separados de información incorrecta, sino de gente malvada. Ellos te dirían: no salgas con ese hermano porque te va a confundir. No escuches a esa persona porque te va a confundir. Era una iglesia que aprendió a través de la palabra de Dios a separarse. Una buena iglesia son las iglesias en donde hay separación y la gente puede detectar por medio de conocer la verdad que está bien, que está mal.
Pero no solo era una iglesia separada, también era una iglesia sufriente, porque dice ahí, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Apocalipsis 2:3. Pero el versículo empieza, y has sufrido y has tenido paciencia. Y has sufrido. ¿Quién quiere sufrir en las iglesias del día de hoy? Nadie. Todo el mundo quiere pintar una escena de paraíso, ¿no? De que es fácil, de que no hay, honestamente, obstáculos. Y no, sí hay, realmente sí hay. La vida cristiana bien vivida siempre va a traer cierta calidad o cantidad de sufrimiento, pero por el Señor siempre será un sufrimiento, voy a decir, que va a recompensar, que va a darte paz, que va a darte tranquilidad. Parece tonto esto que estoy hablando porque el mundo te va a decir todo lo contrario. No sufras. Y el Señor dice, no, no, sí, en el mundo tendréis aflicción, Jesucristo dijo, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y esta iglesia tuvo que soportarlo. La única forma en que la iglesia creció fue a través de la persecución. Y voy a repetirlo, en esos días la única manera en que Dios pudo hacer que la iglesia creciera fue por medio de la persecución, o sea, el sufrimiento. Durante 15 años, desde el 35 hasta el 50 después de Cristo, se quedaron en Jerusalén y limitaron el evangelio a los judíos. Sí, imagínate. Por todos esos tiempos ellos pensaron que el evangelio, las buenas nuevas de Cristo eran solo para los judíos. Entonces, cuando vino el martirio de Esteban, hizo que la iglesia empezara a tomar en serio la misión. ¿Por qué? Porque fueron esparcidos, tuvieron que salir huyendo, y esa huida por la persecución que se desató causó que las buenas nuevas fueran para todo el mundo. ¿Qué les pasó a ellos? Bueno, multitudes de cristianos fueron quemados como antorchas vivientes en los jardines de Nerón para conducir sus carros por la noche. Y eso fue lo que le pasó a los cristianos. Alrededor del año 90 después de Cristo, el cruel emperador Domiciano comenzó una segunda persecución imperial para los cristianos. Miles de cristianos fueron asesinados en Italia y Roma, y Juan fue exiliado a la isla de Patmos. Pero en una carta al emperador Trajano en el año 112 después de Cristo, el líder de la iglesia, Plinio, declara en las provincias de Asia Menor que los templos de los dioses estaban casi abandonados y que los cristianos estaban en todas partes como una multitud. Espero que hayas entendido lo que acaba de decir. Porque este hombre nos dice, a pesar de la gran persecución, a pesar de las muertes de miles y miles de cristianos por el cristianismo, por Cristo, dice allí este historiador, que los templos de los dioses paganos estaban casi abandonados, vacíos, y que los cristianos estaban en todas partes como una gran multitud. Pero ¿qué tuvo que pasar? Tuvieron que soportar lo que significaría ser rechazado por sus conciudadanos, y pensaron que no era patriótico por no arrojar un puñado de incienso a la estatua de un emperador. Sabían lo que significaba que su familia se alejara de ellos, porque no se iban a involucrar en la manera de ellos de vivir. ¿Comprenden? Ellos estuvieron dispuestos a que sus familias ni siquiera les hablaran, que los abandonaran, que los expulsaran, que los desheredaran, porque simplemente escogieron al Señor Jesucristo. Yo espero que estén conmigo en esto. Hoy necesitamos ese tipo de cristiano, el tipo de cristiano que es radical. No estoy hablando de fanatismo extremo, estoy hablando de ser radical. Amo a Cristo con todo mi corazón, lo doy todo por Cristo porque Él lo dio todo por mí. Voy a servir con todo mi corazón porque Él vino a servirme. Voy a amar como Él me amó. Voy a vivir para la misión que Él tiene para mí, para lo que Él me escogió, porque Él cumplió con su misión. El versículo 3 de Apocalipsis dice nos dice que no solo soportaron el sufrimiento y que trabajaron duro, sino que no se cansaban, no se quemaron haciendo lo que estaban haciendo, cumplieron con sus deberes y responsabilidades espirituales frente a la ardiente oposición. Ahora Jesús deja sus obras y trae una denuncia. Entonces esa fue una iglesia que, a pesar de que tuvo mucho trabajo, a pesar de que sufrió mucho, no se cansó, siguió adelante.
No se quemaron como algunos, no como algunos que estoy muy cansado, tengo que darme un break. No, estos estuvieron ahí dispuestos a seguir, a seguir, a seguir. Pero en el versículo 4 de Apocalipsis el Señor les dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Me pregunto si esto es lo que el Señor tiene contra nosotros el día de hoy. Aquí hay una iglesia donde el deber se volvió más importante que la devoción. Y tener programas era más valioso que tener pasión. Y si algo contra lo que lucho yo es justamente con esto. Yo no deseo una iglesia donde es más importante el hacer que el ser devotos a Cristo. Yo no quiero una iglesia donde los programas son los reyes de la iglesia y que se tornan más valiosos los programas o los ministerios, donde hay cristianos enfrente de ministerios que los defienden con uñas, porque piensan que ese ministerio es el más importante de la iglesia. Lo hacen de ellos y no quieren que nadie se meta con ellos. Y lo que tienen no es pasión, es devoción a un programa, porque la pasión debería ser por Cristo. Y soy de los que piensan que cuando algo está reemplazando la pasión por Cristo, ya no sirve, hay que hacerlo a un lado. Son de los cristianos que actúan, pero su actuación se volvió tan importante que se les olvidó la razón por la cual estaban allí. Y si fuéramos a Jeremías, en el capítulo 2, permítame hacerles una pregunta antes. ¿Su actividad externa es más importante que su relación interna? ¿Tu relación con Dios es más importante que lo que estás haciendo? ¿O lo que estás haciendo es más importante que tu relación con Cristo? Y si estás haciendo algo para el Señor, no dejes de hacerlo y hazlo cada vez mejor porque Él es mejor. Pero tenemos una iglesia donde la luna de miel ha terminado, la emoción se fue y la seriedad de nuestra salvación inicial se ha ido. Jesús no dijo, perdiste tu amor. Él dice, dejaste tu primer amor. Jeremías dice que Dios encontró un problema similar en Israel. Jeremías 2:2 dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, así dice el Señor. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando te casaste, cuando andabas en pos de mí, cuando andabas detrás mío, en el desierto, en tierra no sembrada. Me acordé de los días en que eras todo pasión, donde no había que pedirte que vinieras, donde no había que recordártelo, donde estabas siempre allí, donde querías leer, donde querías orar, donde querías compartir, donde querías invitar a otros, donde venías a la iglesia y cantabas con todo tu corazón, cuando a pesar de la lucha seguías adelante. Me acordé de todo eso. En 1 Juan capítulo 4, todo el mundo conoce el amor de los que se acaban de casar, ¿no? Los llamamos enamorados, ¿no? Y a veces están gente enamorada, pero enamorada del amor. Peligroso. Es que salir es emocionante, llegar a conocer tu amor. No creo que deba definir el primer amor, pero sí creo que necesito definir el segundo amor. Segundo amor es cuando te acostumbras tanto a la relación que realizas las responsabilidades, pero sin intimidad. Ese es el segundo amor. Cuando te acostumbras tanto, como estás siempre allí, como ya lo tienes, entonces lo haces todo porque hay que hacerlo. Eso es todo. Pero no hay intimidad allí, no hay pasión en lo que estás haciendo. Nosotros le amamos a Él, dice 1 de Juan capítulo 4, versículo 19, porque Él nos amó primero. Él es tu primer amante por prioridad y por preeminencia. Dejar su primer amor significa alejarse de la intimidad con la primera persona que amaste de verdad, el cual es Cristo. El segundo amor es donde hace todas las cosas mismas que antes, pero no como al principio, ya no con el corazón. Tienes obras, pero ya no tienes amor. Y esta iglesia lo hizo deliberadamente porque dice que lo dejaron, no que lo perdieron. Has dejado. No podían perderlo porque nunca los abandonaría. Y dale gracias a Dios por eso, porque a pesar de que nosotros lo abandonemos, Él nunca nos va a abandonar. Nosotros perdamos ese amor, Él siempre nos va a seguir amando porque Él nos amó primero. El segundo amor es el amor de Cristo basado en el desempeño y no el amor basado en la relación con Él. Y la única razón por la que dejas el primer amor
es por cualquier otro amor, es porque no aprecias el primer amor. Así se establecieron las cosas. Hubo sacudidas de persecución bajo Nerón desde a fines del año 60 y bajo Domiciano a principios de los 90, pero luego la iglesia no tuvo descanso. La iglesia tuvo descanso. Desde el reinado de Trajano en el 98 hasta el reinado de Antonio Pío en el año 161 después de Cristo, el espíritu de la época fue simplemente ignorar la religión cristiana. Sin el fuego de la persecución y debido a la disputa de las herejías, la iglesia se volvió complaciente con la misión, lastimosamente, de Cristo e ingrata para con el Señor Jesucristo. Y ese es el síntoma de esa era de la historia de la iglesia. Sin embargo, es ahí donde estamos hoy. Es ahí donde estás tú el día de hoy. Cuando Dios te salvó, fuiste muy celoso y el celo generó oposición en tu familia y fuera de ella. Pero las cosas se han calmado ya y entonces ya no eres el mismo. Somos gente de iglesia, gente que va, gente que hace algo, pero no hay pasión. No hay pasión por Cristo, no hay pasión por la Biblia, no hay pasión por la oración, no hay pasión por las almas, no hay pasión por su iglesia. No hay. Solo hay una responsabilidad si es que la hay. Jesús no necesariamente se queja de tu desempeño. Todavía funciona bien, pero estás más entusiasmado con lo que estás haciendo que lo que con el Señor está haciendo. Estás más entusiasmado con lo que estás haciendo que con lo que el Señor está haciendo en tu vida o en la vida de otros. ¿Dejaste a Jesús atrás la semana pasada? Él fue tu primer amor. Jesús ahora ve que Él es el segundo en prioridad si lo compara con tu trabajo. Él fue tu primer amor. En segundo lugar, en prioridad, ¿es prioridad a su familia? Él fue tu primer amor. Segundo en prioridad a tus deportes, porque Él fue tu primer amor. Él es el segundo en la búsqueda del sueño americano, porque Él fue tu primer amor. Ya no es la motivación central de tu vida, ya no es el primer amor en tu vida. Todos pasamos por estas épocas como cristianos. Estas 7 iglesias no solo son un patrón de la historia de la iglesia, sino un patrón de la experiencia personal del cristiano. Usted quizás ya no tiene la pasión que tenía antes de los primeros años. Hay conocimiento quizás más, pero ese conocimiento no te ha llevado a conocerlo más a Él, sino saber más acerca de Él. Por lo tanto, no hay pasión. Ya no estás enamorado de Cristo como estabas antes. Estás aprendiendo, pero sin practicar. Mira, puede ser que estés enamorado de los libros acerca de la Biblia, quizás hasta de la Biblia y su conocimiento, pero no de Cristo o del que representa o de quien se habla en ese libro, el cual es Cristo. Te entusiasmas con el proceso del servicio, con el proceso de la predicación, del crecimiento de una iglesia, de alcanzar metas en medio de la iglesia, pero no de alcanzar la meta de la iglesia, la cual es ser luz en medio de las tinieblas. Y entonces Esmirna, la próxima iglesia, necesita alivio. Pérgamo es una iglesia con demasiada religión. Tiatira es una iglesia necesitada de la reforma. Sardis es una iglesia necesitada de la realidad. Filadelfia era una iglesia que cumplía con su responsabilidad. La Odisea es una iglesia que necesita el rapto, que es donde estamos nosotros. Pero Éfeso era una iglesia que necesitaba un avivamiento. Y también lo somos nosotros. Termino con Romanos 2:11 que dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y esto es lo que queremos conseguir, ojalá con esas pequeñas charlas que nos avivemos, pero no en la manera de que ser más vivo, que haya más vida, porque Dios nos dio vida. Que haya más pasión, verdadero amor, entrega total al Señor Jesucristo. El domingo le decía a los esposos y las esposas en la iglesia, solo imagínate un hogar donde la Biblia es el centro, donde estamos haciendo caso a lo que dice la Biblia, estamos respondiendo de acuerdo a como dice la Biblia, actuando como dice la Biblia, amando como dice la Biblia, siendo como dice la Biblia. Entonces te vas a imaginar un hogar con armonía,
¿Problemas? Sí. ¿Situaciones? Sí, pero todas se van a solucionar bíblicamente. Y entonces encontramos el plan de Dios, encontramos el propósito de Dios y los hogares se convierten en luz en medio de las tinieblas. Pero eso no se puede lograr si no hay pasión por Cristo, si no hay pasión por la misión de Cristo, si no hay pasión y verdadero, real amor para el Señor Jesucristo. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Piénsalo, porque si tú no amas a Jesús, es muy fácil saberlo. Si no amas leer la Escritura para conocer más de Dios, si no tienes un deseo real para conocerlo, si realmente no estás con deseo de orar, si realmente no tienes necesidad de hablar de Cristo a otros, si ir a la iglesia solo es una responsabilidad o una costumbre, si simplemente no me interesa servir en la iglesia de Cristo o a la gente de la iglesia de Cristo, es porque la pasión no está. Entonces Dios te puede decir el día de hoy, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces los quiero invitar para que hoy pensemos y meditemos. ¿Será que si Jesús estuviera delante mío me diría, hey, estás haciendo muchas cosas y las estás haciendo bien, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor? No lo puedes perder. Porque la salvación no se pierde y el amor de Cristo se basa en su justicia, no en la tuya y en la mía. Pero sí podemos, lastimosamente, dejar intencionalmente de amar a Jesucristo como solamente Él se merece. Así que los dejo allí. Faltan unos días para esta semana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Enviar un texto a alguien para animarle, para invitarle, para hablarle de Cristo, orar por alguien para que venga a los pies de Cristo, hacer el intento para que alguien venga a la iglesia y escuche las palabras de amor y de salvación que hay en Jesucristo. Vamos a edificar a alguien, vamos a enseñar a alguien, vamos a ayudar a alguien, vamos a vivir para Cristo, vamos a luchar juntos en oración, vamos a hacer lo que tenemos que hacer y vamos a recobrar nuestro primer amor. Así que los invito para que esta semana no perdamos esta semana, un tiempo más que no sabemos si Cristo va a venir esta semana o vamos a morir un día como hoy. Y no perdamos el tiempo para hacer lo que tenemos que hacer y lograr lo que Dios quiere que logremos. Los animo para que si estás por acá y vives por acá, nos llegues a la iglesia este domingo a las 10 o a las 12, cualquiera de los dos servicios. Y este viernes tenemos la cena de la amistad allí en la Gallows Road. No se les olvide que no es en la Annandale, sino en la Gallows Road a las 7 de la noche. Si no te has anotado, pues todavía creo que tienes tiempo para hacerlo. Bien, un abrazo para todos. Buenas noches, les amo. Que el Señor tome estas palabras y las lleve a sus vidas y las convierta en realidad. Bye.